buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa South Press Interviews. Hoy estamos acá con el compañero Manuel Marín, secretario general del Partido Demócrata, ¿verdad? Aquí en la Florida. Ajá. Acción Democrática, perdón. Sí. Hay una interferencia ahí con los partidos de acá de Estados Unidos. Secretario general de Acción Democrática en el estado de la Florida. Y el motivo de esta conversación con el señor Manuel es que en próximos días se conmemora el aniversario 83 de este histórico partido que quienes conocen la historia de Venezuela saben el importante papel que realizó el mismo a finales del siglo XX y que continúa con esa trayectoria, con esa herencia y con ese deseo siempre que nunca han abandonado de luchar por la democracia en nuestra querida Venezuela. Que sea bienvenido, Manuel, a nuestro programa. ¿Cómo te sientes hoy? Ángel, ¿cómo estás? Mucho gusto. Buenas noches. Ante todo, muy agradecido por tu invitación a este prestigioso medio South Press aquí en el sur de la Florida, que además tiene diferentes mecanismos de comunicarse con la población, escrito, este programa que tú estás haciendo y los mecanismos permanentes en los que nos comunicamos para dar la realidad de lo que está pasando en Venezuela y en el mundo. Sí, Acción Democrática está cumpliendo 83 años, fundado en 1941. Los ilustres venezolanos que diagnosticaron que hacía falta una organización social para que la gente pudiera manifestar sus inquietudes, su voluntad, sus ganas de realizar un país y modernizar un país que prácticamente estaba en el siglo XIX. Y Acción Democrática se creó con esa finalidad, como instrumento de lucha del pueblo venezolano para lograr su reivindicación. De ahí la creación de los sindicatos agrarios y urbanos, de ahí la creación de los gremios profesionales, de ahí la transformación en materia de educación, en materia constitucional, todo lo que significó la fundación o los cimientos que le dieron creación a la democracia en Venezuela. Muy bien, Manuel. Cuéntame, tengo entendido que hay un programa, porque ciertamente el país no está para celebración, ¿verdad? Pero sí para conmemorar y no pasar inadvertido esta fecha. ¿Cuál es ese? Háblanos sobre el programa que tienen para conmemorar los 83 años. Bueno, Acción Democrática en esta oportunidad no va a ser una celebración en cuanto a fiestas y nada por el estilo, sino que vamos a hacer los encuentros en materia de conversaciones, de análisis, de diagnóstico de lo que nos está pasando en el país y de las próximas acciones que nos corresponde hacer. Además, tenemos una ofrenda floral al Padre de la Patria, una misa que se va a realizar en la iglesia en El Doral y un encuentro entre nosotros para saludarnos y abrazarnos y, bueno, y conversar sobre lo que está pasando en el país, una especie de conversatorio muy entre nosotros. Además, los intercambios que hemos estado teniendo con las diferentes direcciones políticas en el país y aquí en Estados Unidos. Además, esto se va a realizar en muchos estados de los Estados Unidos, en 8 o 9 estados donde está organizado el partido aquí, igual que en muchos estados del mundo, capitales del mundo donde el partido está organizado. Fundamentalmente, y la misa es en honor a los presos políticos, la misa es en honor a los presos de la propia Acción Democrática, que tenemos más de 7 dirigentes encarcelados, además de activistas de base. Acuérdense que en este momento hay casi 2.500 detenidos en Venezuela y tenemos que orar por lo menos para que se le respeten o se le tenga la mayor consideración posible y que se logre su libertad, porque ahí tiene que ver mucho ellos con la salud. Este gobierno ha demostrado que no le duele que un preso muera, que las cosas que le estén pasando, la falta de medicina, bueno, todo lo que significa cuando se tiene
cuando se está preso en las cárceles de Venezuela, que son bastante denigrantes de lo que significan los derechos humanos en el mundo. Venezuela no está preparada para esto que acaba de pasar, de que este gobierno, por el hecho de que tú has servido a la nación como testigo en un proceso electoral, el mismo CNE que te dio curso y te acreditó, ahora te está buscando para ponerte preso. Esta es una persecución inaceptable de parte del gobierno y de parte de nosotros. Por eso esta actividad que vamos a hacer con motivo del aniversario es una actividad fundamentalmente reflexiva, analítica y de las acciones que vamos a tomar en los próximos meses hasta que instalemos a Edmundo González como presidente de la República en enero. Así. Hemos tenido un pequeño problema técnico aquí. Vamos a, ya que estábamos conversando sobre el aniversario de AD, voy a compartir contigo un breve mensaje que nos dio una compañera precisamente del partido. Dada la situación que estamos afrontando en Venezuela, no estamos para festejar, no estamos para celebraciones. En el marco para no dejar pasar por alto nuestro 83 aniversario que se celebra el próximo 13 de septiembre, hemos decidido hacer una misa que van a hacer a nivel nacional, lo que es todas las ciudades de aquí de Estados Unidos, al igual lo van a hacer en Venezuela, para alzar esa oración en nombre de todos los políticos, de los venezolanos, familiares, mujeres que hoy se encuentran detenidas y reprimidas por el régimen dictatorial. Ahorita estamos utilizando el eslogan 83 años con Venezuela al lado del pueblo y seguimos en resistencia y en lucha. Sí, esa fue una de las declaraciones que nos dio Beneidi. Beneidi, sí. En una conferencia de prensa que tuvo lugar en el Museo de la Diáspora Cubana, con relación a un análisis que se hizo con el acompañamiento de la prensa sobre el exilio político de Edmundo González, actualmente allá en España. Y bueno, tomamos algunas declaraciones, entre ellas fue Felicia que la entrevistó y le preguntó precisamente sobre el aniversario del partido. Pero fíjate tú cómo la historia de la democracia en Venezuela es realmente muy bonita, pero está también llena de mucha acción y es una larga carrera en la que también han caído muchos mártires también, desde los fundadores, incluso algunos de los líderes también del partido en la época de Pérez Jiménez. Y ayer precisamente, horas después de haber participado en esa conferencia de prensa, fuimos a un acto en FIU que tuvo lugar allá con la presencia del expresidente interino, Juan Guaidó. Voy a compartir contigo unas pequeñas palabras, bueno, de todo lo que habló, hice este corte porque me pareció interesante. A ver qué piensas. Entonces, sobre llevar esto adelante. Entonces, Edmundo González va a hacer lo correcto y lo que decida hacer lo vamos a acompañar, incluso si no estamos de acuerdo, porque y en este caso yo hablo a título personal, no comprometo obviamente ni a un partido, y mucho menos a la universidad. Obviamente que estamos hablando más de una conversación al respecto de Venezuela, pero yo voy a acompañar la decisión del Edmundo González Urrutia. Realmente si se equivoca, pues seguiremos adelante. ¿Se equivocó? Mira, no. A ver, ¿cómo pretendía él estar ahí en este momento? Él está seguro en este momento. Nosotros tenemos que preservar la figura del presidente electo de Venezuela, que tiene que convertirse en el presidente en ejercicio de nuestro país. No es una situación sencilla y ya les narraba algunos de los episodios que ustedes ya saben de los últimos 4 años. Esto fue en el contexto de la inauguración de un nuevo departamento que FIU va a llevar a cabo, un nuevo experimento, ¿no? Desde el punto de vista de formación estudiantil, que se llama Democracy iLab, Laboratorio de la Democracia. Y bueno, según se presentó ahí, el señor Guaidó va a ser como el director de ese programa.
Que estuve leyendo la noticia de en la universidad, en esta universidad que se está creando esa como una especie de cátedra y de institución Una cátedra, exactamente, esa es la palabra. sobre la democracia y la evolución y los factores que afectan a la democracia en América Latina. Y también me enteré que habían nombrado a Juan Guaidó como su director. Sí, así fue la presentación. Porque esas universidades fundamentalmente irán a dar los expertos, los mejores estudiosos que haya sobre los factores que influyen en lo que está pasando en este momento en América Latina y en el mundo, que están otra vez insurgiendo los autoritarismos que llegan por la vía de la democracia y luego se convierten y logran por otras vías ponerle la mano a las instituciones y socavar lo que significa la democracia, entre otras institución fundamental como es la alternabilidad y la creencia en los organismos electorales, y empiezan a organizar y a utilizar las instituciones de los países para mantenerse y convertirse de demócrata a autoritario o a lo que llaman ahora los predictaduras, prácticamente, que se instalan, donde respetan uno que otro derecho, pero que usan las elecciones para lavarse el rostro, pero que no respetan realmente el resultado y la voluntad popular. Yo saludo con mucha alegría la creación por parte de esta universidad, de esta institución, y todos estaremos prestos para las conclusiones y para los análisis que ahí se hagan. Pero tú decías algo muy importante, la historia de Acción Democrática. La historia de la evolución democrática en Venezuela. Estamos muy cerca, muy vinculados, porque en el siglo XX nosotros amanecemos en el siglo XX con una dictadura, y luego el primer cuarto de siglo y un poco más se nos va prácticamente con una dictadura muy atrasada. Bueno, imagínate que un hombre que venía del campo, que conducía el país en ese momento, como era Gómez, entonces, y llegaron por la vía una montonera, como se le llamaba en ese momento. Unos hombres con los rifles a caballo llegaron a Caracas y se tomaron el poder. Eso fue con Castro. Luego Gómez, cuando se va a Europa, toma el poder y está durante más de 20 años en el ejercicio del poder. Entonces, nuestros luchadores, sobre todo nuestros educadores, entre ellos Rómulo Gallegos, empieza a crear y a fomentar, junto con otros educadores de Caracas y en Venezuela, la cultura democrática que está naciendo en América Latina. Y los hombres de Acción Democrática, que sobre todo muy jóvenes estudiantes de Derecho, igual que los de URD y el propio COPEI, están ya buscando esos aires de libertad, esos aires de democracia. En esos procesos, en ese nacimiento, como pudiéramos llamarlo, en ese nacimiento de la democracia, Acción Democrática tiene un papel muy importante. Claro, en ese momento no se llama Acción Democrática, porque comenzamos con varios movimientos, entre ellos el ORBE, Organización Venezolana, luego hubo otro tipo de movimientos, hasta que en 1941 definitivamente nace Acción Democrática con un perfil propio, con una doctrina propia y con unos principios, pero todo alimentado de la discusión de que Venezuela naciera hacia el siglo XX, porque llevábamos más de un cuarto de siglo en el siglo XX y todavía estábamos prácticamente en el siglo XIX. Es decir, la libertad de la democracia, elegir un parlamento, elegir que las mujeres votaran, pelear, formar por la vía de la educación a los analfabetas, crear escuelas, liceos, los servicios públicos del país, eso sencillamente no lo conocía Venezuela. Y por esta vía, por la vía de la lucha, los derechos de los trabajadores, las 8 horas diarias, todo esto se logra por la vía de la lucha social, y esa lucha social se cristaliza, se fomenta, se cría, se cultiva dentro de Acción Democrática y las organizaciones estudiantiles para ese momento. Fíjate, todo eso que me comentas es muy interesante. Tenemos que mencionar al maestro Rómulo Gallego, que el Rómulo Gallego lo cita. Ese punto yo, sí. Gallego para ese momento es un profesor de los liceos de Caracas
y se dedica a formar una generación para ello. Además, Gallegos también ayuda mucho por cuanto es escritor, tiene las figuras de la literatura, de sus cuentos, de sus novelas, y él influye en la formación de esta generación, entre ellos en Rómulo Betancourt, que después es llamado el padre de la democracia. Pero el maestro Rómulo Gallegos es prácticamente como el partero de las ideas y de influir en esa generación que luego cristaliza en poder hacer el primer gobierno democrático cuando se instaura el 18 de octubre de 1945. Y ese ensayo que hubo con el propio Gallego, viendo su figura, su fama, ya para ese momento Gallego es conocido en Latinoamérica y en el mundo por su obra, y entonces sí, Acción Democrática lo toma como bandera, y además él se hacía llamar también Acción Democrática porque ayudaba a formar el partido, y lo lanzamos como candidato. Y ganamos las elecciones. Esa fue la primera elección democrática que hubo en Venezuela, donde otras cosas votaron las mujeres, los jóvenes, los analfabetas, votó todo el mundo. Ahí comenzó prácticamente el nacimiento, la génesis de lo que significa la democracia en Venezuela. Pero fueron muy pocos años, apenas el ensayo de la Junta de Gobierno del 18 de octubre que presidió Rómulo Betancourt y los 8 meses que estuvo Gallego, pero el pueblo venezolano probó lo que era la democracia, lo que era la libertad. Y ese embrión quedó ahí. Y seguimos la lucha, luego se lograron muchas reivindicaciones hasta que se montó una férrea dictadura que duró 10 años, pero los adecos nunca dejamos de trabajar, de pelear, y murieron muchos de nuestros hombres en esa lucha. Fueron asesinados, fueron masacrados, fueron encarcelados. Las cárceles de Venezuela estaban llenas de dirigentes políticos, de dirigentes sindicales, entre ellos los de Acción Democrática. Y los maestros de esa formación, los fundadores de la democracia, Rómulo Gallego, Andrés Eloy Blanco, Rómulo Betancourt, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Pérez Alfonso, toda esa generación crea lo que llamamos nosotros los cimientos de lo que fue la democracia en Venezuela. Una cosa muy bonita, pero muy también, también estuvo muy llena de grandes luchas, de grandes sacrificios, de mucha sangre, muchos muertos, pero que también se logró la libertad por esa vía. No, y pienso incluso ahorita cuando mencionabas a Rómulo Gallego y no ha leído Doña Bárbara. Yo digo, bueno, parte precisamente de esa esencia de lo que a futuro fue Acción Democrática. Pues bueno, a futuro no, ya venía desde el año 41. Claro, porque Gallego está enfocado en esa novelística. Claro, la lucha Gallego, de la civilización contra la barbarie. Gallego en su novela trata de reflejar la Venezuela que él creía, claro, por la vía de la figura literaria. Sí. Eso es una cosa increíble, pero no solamente en Doña Bárbara, en Cantaclaro, en Pobre Negro, cuando él describe la realidad de la Guajira venezolana y los campos petroleros, en Canaima, cuando describe toda la naturaleza venezolana y la riqueza que teníamos en la naturaleza venezolana, en Pobre Negro. Es decir, Gallego es prácticamente, nos da insumos e influye en la juventud de esa época. Y estos jóvenes que fueron influenciados lograron luego crear una teoría propia de lo que debía ser Venezuela, encabezada por Rómulo Betancourt. Hay una anécdota con el dictador, porque se hablaba mucho de Gallego y se hablaba de la novela Doña Bárbara, y se le decía que eso iba en contra de él. Total que un día le dijo, chicos, yo quiero que me lean esa novela. Y puso una gente allá en Maracaya que se la leyera. Él dijo, bueno, y ese hombre lo que es un artista, una cosa extraordinaria, bellísima la novela, dijo Gómez en esa época, para que tú veas, porque decían que él no sabía leer y escribir, pero se la hizo que se la leyeran y dijo que era una novela muy bonita, cuenta la gente que estuvo a su alrededor y las anécdotas de la época.
Es decir, que Gallego, a través de su narrativa, logró hasta enamorar al dictador de las figuras que crea ahí, que es la sociedad, la cultura contra la barbarie. Lo alfabetizó. Ahora me mencionaste ahorita algo es importante, porque siempre la juventud, indudablemente venezolana, ha tenido un papel muy importante en la formación del partido. Eran muy jóvenes sus dirigentes. Tú mismo empezaste muy joven. Ajá. ¿Cómo se prepara el relevo? ¿Cómo las nuevas generaciones se impregnan de esa herencia y bueno, de ese reto Esa es una cosa muy bonita en el partido, porque yo soy producto de eso. Yo comienzo mis inquietudes como todo adolescente cuando entro al liceo, porque cuando tú estudias la evolución de la psicología del hombre, el hombre empieza a percatarse de lo que está pasando alrededor de él a partir de la adolescencia, y empieza a mirar a los demás y empieza a ver la sociedad y empieza a ver los problemas que hay comunes. En ese momento, lo que se llama la juventud, la adolescencia, cuando tú vas en ese proceso, te nacen unas inquietudes de tipo social, de tipo político, de tipo científico, o sea, pero lo que nos nacieron las inquietudes sociales, en mi caso fue en el liceo, apenas tenía 14 años. Y entonces tú empiezas a preocupar por lo que está pasando con el compañero, por el que no tiene guía, por los árboles del liceo, por los pupitres, por todas esas cosas que te rodean, por los profesores injustos, por los que maltratan a los demás. Es decir, todas esas cosas te van preocupando. El partido y las organizaciones políticas tienen unos departamentos, en el partido se llama la Secretaría, una Secretaría de la Juventud, que se encarga de esos jóvenes con inquietudes, con vocación de servicio, con ganas de ser y de hacer algo por el país y o por las comunidades, se encarga de canalizarlos y formarlos. En eso yo fui secretario juvenil del partido, en una parroquia, después en un municipio, Maracaibo, luego en el estado Zulia, y estuve en la Dirección Nacional de la Juventud y Acción Democrática, todo ese interín, y fui dirigente universitario, fui consejero de facultad, y consejero de escuela también en mi facultad de Derecho. Pero eso te da un aprendizaje muy importante, porque todo joven que se dedica a preocuparse o de hacer una obra social, tú nunca lo verás metido en cosas de delincuencia. Nunca lo verás, porque él se empieza a cuidar su imagen, y además su compromiso con los demás, a los que él intenta guiar, no le permiten violentar esas líneas trazadas por la sociedad, que son los valores. Entonces los partidos, igual que el Estado debía gastar recursos, o las organizaciones privadas, en la formación de los jóvenes, porque nada más y nada menos que van a conducir el Estado. O sea, van a ser o diputados, o concejales, o presidentes, o ministros, o miembros de la corte, o jueces, o fiscales. Es decir, ese tipo de cosas, yo creo que tenemos que darle una visión más de formación, de cuidar. Por eso que tú ves que cualquiera de pronto se declara político, y después de administrar apenas su sueldo, si lo ha tenido porque ha trabajado, pasa a administrar el erario público. Imagínate tú, sin mayor conocimiento de finanzas públicas. Bueno, imagínate el caso que nos pasó con Chávez, que de tener un sueldo de teniente pasó a manejar nada más y nada menos que un país petrolero. Entonces, aquel se volvió loco y corrompió la sociedad que la rodeaba, y con eso intentó corromper la sociedad venezolana. Vamos a hacer un pequeño corte, ya el último del programa, y volvemos enseguida con Manuel Marín, secretario general de ADE en Florida, a propósito de los 83 años del nacimiento del Partido de Acción Democrática. Revisa el Libris, porque como siempre digo, cada ciudad tiene un libro, y cada libro versa sobre una ciudad. En este caso tenemos Parnasá Espiritual, excelente libro de la licenciada Felicia Jiménez. Nada menos que una guía paso a paso para alcanzar la Parnasá espiritual. Tiene un prólogo del rabino Sadi Jacoben, que escribió especialmente para esta edición única y por primera vez aquí en los Estados Unidos, aprobado por el rabinato de Dresde,
Israel. Parnasá espiritual, no te lo pierdas si quieres alcanzar la abundancia espiritual. Felicia Jiménez, que es periodista, escritora y es también fundadora de la editorial Letras Latinas Publishers, ofrece aquí toda su conocimiento y toda la práctica que necesitamos como personas justas en este mundo. Okay. Ya estamos de regreso. Manuel, ya para culminar el segmento, nárranos así brevemente un poco cuál fue el trabajo que como periodistas nosotros nos consta, pero quiero que también lo conozcan los oyentes. El trabajo que realizó el partido específicamente con toda esta histórica carrera preelectoral, las elecciones, los resultados. Pero fíjate, para concluir la idea de lo que estábamos hablando, está en este momento prácticamente extrapolado socialmente lo que pasaba en la fundación de la democracia con lo que nos está pasando ahorita en Venezuela. Una cosa increíble, o sea, lo que planteamos al principio, prácticamente tenemos una regresión de 83 años de la situación que tiene Venezuela en este momento en la persecución de los valores políticos, en el no respeto de la voluntad popular, en el voto, el no reconocimiento de las instituciones, en la no existencia de las instituciones que se habían creado. Es decir, tenemos una regresión real en Venezuela como otra vez como a principios del siglo XX. Y esto es muy grave porque Chávez, Maduro y esa pandilla que está ahorita manejando el poder en Venezuela ha hecho eso, ha deslegitimado las instituciones, ha corrompido absolutamente a dirigentes de su partido y de la élite política y la élite militar. Y entonces las banderas primigenias por las cuales se fundó la democracia están planteadas en este momento. ¿Qué hicimos nosotros para las elecciones? Lo que sabe hacer Acción Democrática como partido, porque ¿quién puede tener más experiencia, más cultura o más curtidos sus dirigentes que han venido traspasando esa cultura de organización política durante 83 años? Nos dedicamos a organizar la gente para que la gente fuera a votar. Nos dedicamos a organizar cómo era el proceso de movilización, nos dedicamos a formar los testigos que tenían que estar en la mesa. Todo este es un trabajo silencioso, subterráneo, que no se ve en los medios. Pero Acción Democrática, entre otros partidos, junto con las demás organizaciones sociales que nos unimos para esta causa, Causa R, Voluntad Popular, Primero Justicia, COPEI, todas esas organizaciones que nos unimos en esto, porque por eso se llama la plataforma unitaria, nos dedicamos a esa parte, mientras que María Corina y el candidato Edmundo González se dedicaban a la parte de motivación, de movilización, de sensibilización para recuperar la fe en el voto que se había perdido en Venezuela. Y por eso tú ves la efectividad que hubo a nivel de los testigos de mesa, a nivel de la recuperación de las actas, porque en eso somos nosotros expertos. Yo que fui candidato 3 veces por circuitos electorales, gané muchas veces, o las veces que gané, las gané porque siempre recogía el 100% de las actas. Tengo una anécdota sobre eso. Una vez me faltaron como 7 actas en Lagunilla para tener el 100%, y entonces mandamos un compañero para que fuera como delegado del propio chavismo al centro de ellos, y le recogimos las actas no del chavismo, y con eso completamos el 100% de las actas. Total que cuando intentaron violentarme la votación en la Junta Electoral, yo le saqué la votación y me dijeron, ay, estas 7 actas, ¿por qué las tienes tú el chavismo? Bueno, yo no sé, pero eso llegó a manos del partido. Porque realmente esas son cosas que se aprenden en la arena política y trabajando como hay que trabajar, como sabemos nosotros en Venezuela. Acuérdate que ese es un país con un mestizaje importante entre españoles, indios, negros,
Y esa mezcla de cultura nos da una chispa, nos da un sentido de ser y nos da una vocación de lo que se... Pero todo eso se logró canalizar por la vía de la educación, de las universidades, de nuestra formación cultural, de nuestra literatura, de nuestros escritores, de nuestros científicos, que logramos crear una gran clase media. Es decir, nuestras universidades llegaron a ser, todavía en este momento, hasta hace poco reconocían nuestros títulos en el exterior, de los licenciados, de los médicos, de nuestros teóricos en materia de filosofía, de economía. Es decir, nosotros, esa cultura que ha logrado evolucionar en Venezuela desde que se concretó el descubrimiento hasta ahora, es un patrimonio nacional que tenemos que cuidar. Y para eso están las organizaciones sociales de todo tipo, privadas, públicas, para que peleemos por nuestro patrimonio. Y en nuestro patrimonio está la libertad y la democracia. Y esta pandilla que ahorita está mandando al país no va a acabar con eso nunca. Nunca será posible acabar con la cultura democrática que está sembrada en el sustrato del pueblo venezolano y en la conciencia del pueblo venezolano y en sus instituciones que tenemos que reconstruir. Manuel, si tienes algún mensaje ya como despedida del programa. Vuelve a repetir la fecha de la celebración del programa. Pues. La celebración es el día sábado. No es una celebración, es una conmemoración. La iglesia, la misa va a ser en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, en el Doral. De Guadalupe, sí. Y el día 14 a las 12:05 de la tarde, ¿verdad? Ahí va a ser la misa. Luego la ofrenda floral la vamos a hacer frente al Padre de la Patria, que está en el Arepazo. Eso va a ser a las 1:30. Ahí va a hablar el compañero en el Arepazo. Ahí está una estatua de Bolívar, una estatua de Bolívar. Y luego va a hablar ahí el compañero José Rangel Barón y yo para hablar unas palabras sobre el partido, sobre su historia y sus cosas. Y luego vamos a un encuentro de compartir, pero un encuentro de conversar y de beber café y comer pan con queso, esos que venden por ahí muy bueno aquí en Miami. Está bien. Me encanta eso. Y además, pero sí quiero, antes de terminar, recordar de nuestros presos, William Dávila, sí. Fernando Feo, Endri Medina, José Camero Lara, Beatriz Andrade y Johnny Liscano. Entre otros, entre los 2.500 y pico de presos que hay ahorita en Venezuela, recordar estos nombres en homenaje de ellos y por su libertad y por la democracia en Venezuela y de todos los presos y los jóvenes, los niños, las madres, las mujeres que están presas, los minusválidos, es que Acción Democrática nunca va a abandonar la pelea. Mientras haya un pistico de vida, un aliento de vida, ahí vamos a estar los adicos peleando por la democracia y por los derechos de los venezolanos. Ok. Bueno, te doy muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. Un saludo amistoso, cordial del mandat para todos los miembros del Partido Acción Democrática, tanto la dirigencia allá en Venezuela como a ustedes acá en su lucha diaria, también por defender todo lo que ha sucedido en estas elecciones con respecto, lógicamente, a quienes ganamos, pues. A la presidencia de Mundo González. Sí, así es. Y de María Corina, que nos ayudó bastante. De María Corina, por supuesto, la ley del portaaviones, ¿no? Como se dice. Bueno, muchísimas gracias, Marín. Gracias a ustedes. Gracias, Ángel. Y gracias a ustedes, televidentes, por estar acá con nosotros en Southwest Interviews. Hasta la próxima.